Prevención y educación en derechos para garantizar la paz social desde la niñez y la adolescencia, donde contaremos con la participación de Carme Pachón Iglesias, profesora titular de Pedagogía de la Inadaptación Social en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y directora adjunta del Instituto de Ciencias de la Educación y Desarrollo Profesional. Directora del Experto en Prevención e Intervención del Bullying y Ciberbullying, patrona de la Fundación Solidaritat Universidad de Barcelona y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña. Rafael Pino, jefe de la Policía Local de Sitges. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de Derecho en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y ha recibido diversos distintivos por su trayectoria policial durante varias décadas. Andrés Marín Lavera, abogado especializado en protección del honor, intimidad y propia imagen, CEO de Hemisferios Brain Psychology Center Group y responsable del área legal del Observatorio Minotauro, dedicado a la prevención, detección y actuación ante situaciones de bullying, ciberbullying, abusos y cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como de Raúl Mena Palacín, profesor, psicopedagogo y responsable del área de proyectos del Observatorio Minotauro. Cedemos la palabra en primer lugar a Carme Pachón Iglesias. Bienvenida, adelante por favor. Muy bien, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas, instituciones y entidades que hacen posible que nos podamos reunir por este medio desde ayer y hoy, por supuesto. Muchísimas gracias. Iniciamos este panel de prevención y educación en derechos para garantizar la paz social desde la niñez y la adolescencia. Y mi encargo concreto ha sido la pedagogía de la mediación y del ejercicio responsable de los derechos, especialmente en el ámbito de la justicia juvenil o justicia de menores. Es un placer poder participar en este preciado foro y, como decía ayer el profesor Bello, un espacio donde nos beneficiamos de nuestras aportaciones mutuas, compartiendo, ¿no? Un espacio de saber y al mismo tiempo creando saber conjuntamente. Y siguiendo con sus palabras, tenemos por delante pues, un importante desafío. Ayer numerosas intervenciones hicieron referencia al 31 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia que celebraremos mañana. Sin duda, pensando en la Convención, reconocemos que la Convención ha aportado numerosos beneficios a diferentes sociedades, pero aún, y como escuchamos ayer en varias intervenciones, queda mucho camino por hacer. Sin duda, la Convención es el faro, es un faro que ilumina este camino que tenemos por delante y depende en gran medida de nosotras mismas que podamos llegar a buen puerto. Como les decía, mi intervención iba enfocada al ámbito de la justicia juvenil o la justicia de menores. Sin embargo, en mi discurso educativo hay muchas conexiones con todos los ámbitos de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Y esto me ha hecho pensar mucho en todo lo que se dijo ayer, ¿no? Haciendo referencia al día de ayer, numerosas intervenciones coincidieron en que todavía no hemos llegado a la escucha, a la participación ni a la educación emocional desde edades tempranas. En educación, en pedagogía inclusiva, entendemos la educación en un sentido amplio, mucho más allá de la escuela o del centro educativo. Y hay dos dimensiones clave que sirven para enfocar el análisis de las situaciones y las metodologías a utilizar tanto para el cambio personal como social. La primera dimensión es la prevención de situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, de exclusión social o de conflicto social. La segunda dimensión es la intervención, que aparece cuando ya se detectan o después de que ya han sucedido algunas de estas situaciones mencionadas. En ambas dimensiones son elementos clave, y lo hemos dicho muchas y muchos, la escucha activa. La escucha activa para conocer, comprender, confiar y respetar a la otra persona.
y la participación activa en todos los procesos que conciernen a niñas, niños y adolescentes. Es muy importante porque colaboran en la toma de decisiones, lo que les permitirá ejercer sus responsabilidades, tanto individuales como sociales. En este sentido, en la dimensión preventiva encajarían perfectamente todos los programas y proyectos que se comentaron ayer, que se comentaron y algunos se desarrollaron un poco más que otros, los de convivencia escolar, de mediación, todos los consejos de participación infantil y juvenil, programas o proyectos de soporte de relaciones familiares contra el acoso, el bullying, etc. En la dimensión restitutiva, que es en la que ya nos podríamos situar, o sea, todo lo que concierne a la intervención en diferentes ámbitos del desarrollo de la persona, en esta dimensión restitutiva también se incorpora y se ha de incorporar la formación en el entreno de habilidades de escucha, del control de las emociones y de la participación. Esto es fundamental. Lo ligamos antes también con aspectos que ha hablado Marianela sobre las personas que forman parte de un sistema familiar y a su vez de un sistema social. No son personas, como decimos nosotros, hongos o setas que viven por sí solos, ¿no? Y también en la relación con el diálogo. Por tanto, la pedagogía de la mediación se caracteriza por la utilización de metodologías participativas que implican a las personas en sus propios procesos educativos. Para poder ejercer los derechos de manera responsable, ¿qué necesitamos? Pues ha de haber un conocimiento previo de los mismos, porque si no se conocen no se pueden ejercer. Y a su vez también la posibilidad de que se puedan poner en marcha en los determinados contextos, en práctica, mejor dicho, en los determinados contextos de relación de las personas, la familia, la escuela y la sociedad. En el ámbito de la justicia juvenil, en nuestro entorno catalán y español, tenemos claro que se ha de conseguir el equilibrio entre el control, la educación, la reinserción y la inclusión social. Y para ello se han de combinar dos variables que nos vienen dadas, la aplicación de la ley y que la finalidad de la intervención ha de ser primordialmente educativa. Se introduce también el concepto de responsabilidad, es decir, que más allá de la voluntariedad o no de las actuaciones, se han de reconocer las consecuencias de estas, lo que trabajamos o lo que se trabaja con los chicos y las chicas, las consecuencias de los propios actos. En este sentido, se han de diseñar programas educativos, no puede ser de otra manera, ya que no es lo mismo formarse que aprender y tampoco es lo mismo hacer actividades si no se incardinan estas en un proceso educativo. Se han de diseñar programas educativos para producir cambios en las personas y en sus entornos. El eje central de estos programas han de ser las personas como un todo, de manera integral, es decir, las personas, los conflictos y el entorno social donde se producen, la persona en relación consigo misma y en relación con la sociedad. El modelo centrado en la persona, desde la perspectiva pedagógica, ¿qué nos ofrece? Algo muy interesante. Nos ofrece la posibilidad de individualizar el aprendizaje, de familiarizarse y comprender su situación y de despertar las capacidades para el cambio y la transformación tanto personal y social. Si no produce esto es que nos hemos equivocado en alguna cosa. En definitiva, programas educativos que ofrezcan lo que yo llamo la posibilidad de aprender a desaprender selectivamente los comportamientos nocivos que les llevaron a la transgresión de la ley. También con los chicos y con las chicas que están en el sistema de justicia juvenil se puede conseguir este cambio y esta transformación. Y lo digo con este énfasis porque a veces nos pensamos que son un grupo con los que no se puede hacer más de lo que se hace, y aquí lo dejo. Se puede producir este cambio si se quiere, digo yo. ¿De quién depende? Pues primero de la voluntad política, políticas inclusivas y recursos. Esto también salió ayer. Segundo, de los programas educativos con objetivos, metodologías, recursos y evaluación, muy importante. Y tercero, del conjunto de los profesionales, que sean suficientes ratios
y los más adecuados para ello. En Cataluña celebramos este año 2020 los 30 años del programa de mediación y reparación aplicable a los menores infractores y a sus víctimas, y en Cataluña se consolida la mediación como el recurso más utilizado en justicia restaurativa. Y aquí cito al profesor Iván Navarro, que ayer lo comentaba. La educación es esperanza para el cambio. Si hay algo que pueda cambiar el mundo es la educación. Y fíjense si es importante que los bancos, algunos bancos en sus publicidades ya lo están utilizando. La educación, la esperanza para el cambio futuro. Hay algunos bancos que ya lo utilizan, por lo tanto tiene que ser muy importante. Tenemos este reto y lo tomamos, hemos de tomar este reto. Yo les reto a que tomemos este reto en serio. Y ya para finalizar, quisiera remarcar la importancia de que la infancia y la adolescencia no solo tienen mucho que aportar en el aquí y ahora, sino que deben hacerlo porque tienen el derecho de hacerlo. Por lo tanto, deben y tienen, o sea, deben porque tienen un derecho y tienen que hacerlo porque tienen una responsabilidad. Vamos, como se ha dicho en varias ocasiones ya, y estamos muy esperanzados con rumbo al 9º Congreso Mundial en el año próximo, en un año, próximo 2021. Somos una gran hermandad, como decía ayer nuestra defensora Amelia López, una gran hermandad que militamos, de personas que militamos, decía ella, si no me falla la memoria, la causa de la niñez y de la adolescencia. Yo añadiría, somos gente de paz, que tendríamos que hacernos un par de preguntas, y ahí las dejo para el próximo año. Un par de preguntas. ¿Para qué trabajamos? ¿Para quién trabajamos? También en alguna intervención de ayer se planteaba esto, sobre la cuestión de la protección a la infancia, la justicia en algún país, en Chile creo. Tenemos que hacer la reflexión, sin más dilación, de si realmente gobiernos, administraciones y profesionales estamos al servicio de la ciudadanía. Y ahí lo dejo para el año 2021. Y solamente hacer el comentario que la situación en la que estamos, que no voy a entrar en ello, que el COVID-19, además de crear situaciones específicas, ha puesto de manifiesto muchas situaciones que ya existían, no reconocidas o disimuladas. Yo les pediría, ¿podemos hacer frente a todo ello en todo este año que nos queda para trabajar? Pues esta es la síntesis que he querido aportar en relación a mi intervención y posteriormente, cuando tengamos la publicación, pues aquellas personas que quieran profundizar más sobre estos temas, pues allá lo podrán encontrar y por supuesto nos encontraremos, digo lo mismo que Marianela, todas las sugerencias y un abrazo virtual muy fuerte. Muchísimas gracias por esta oportunidad y seguimos trabajando. Muchas gracias. Ahora damos el uso de la voz a Rafael Pino. Adelante, por favor. Buenas tardes desde Sitges, España, y buenos días, América. Antes de dar comienzo a mi ponencia, quiero expresar mi gratitud a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, México, y al doctor Carlos Villagrasa, que fue mi profesor, por haberme permitido participar en este precongreso y poder así aportar información de qué estamos haciendo algunos cuerpos policiales para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La policía ha tenido diferentes funciones a lo largo de la historia de la humanidad y estas han sido también diversas a lo largo y ancho del planeta. Aún hoy en día encontramos cuerpos policiales repartidos por todo el mundo donde desarrollan sus funciones en sistemas políticos que les marcan objetivos clásicos y otros más innovadores. ¿Qué puede aportar la policía en aquellos países que entienden el respeto de los derechos humanos como la base del desarrollo de las sociedades en paz y armonía? ¿Y qué puede aportar esa policía cuando se trata de defender los derechos de aquellos más desprotegidos que pueden sufrir esa desprotección en unos momentos determinados de su vida, los menores? Solo desde el pleno convencimiento de que cada uno de los agentes de policía, así como desde sus estructuras jerarquizadas y sus responsables políticos, tengan un respeto absoluto a los derechos humanos, podremos avanzar hacia funciones más innovadoras y efectivas.
Así, en nuestra Constitución española de 1978, el artículo 104 ya anteponía esta misión frente a la clásica misión de garantizar la seguridad ciudadana y que asumían los cuerpos policiales en España y otros países democráticos. Dice el artículo: las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Y después añade, y garantizar la seguridad ciudadana. Si contextualizamos esa misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la actualidad, todos los agentes policiales deben asumir que la misión principal es la protección del libre ejercicio de esos derechos y libertades públicas. Y solo alcanzando esa misión, se entiende que también deben garantizar ese concepto tan poliédrico como es la seguridad ciudadana. En los países democráticos se tiene que insistir en esa máxima, mucho, puesto que de ello depende la paz social. Si los cuerpos policiales tienen como misión esa protección, la ciudadanía debe de forma paralela instaurar sistemas propios de protección de los derechos. Y ello debe hacerse en todos los ámbitos: la familia, la comunidad, el deporte, la educación, las empresas, el ocio. Cuanto más se extienda esta forma de entender la vida en común, menor riesgo de vulneración de derechos se producirá. Y para ello es fundamental inculcar los valores de respeto al otro, de comprensión, de empatía, de solidaridad. Cuanto antes se empiece en esta tarea, antes las personas podrán aceptarlos como patrones de conducta. Así es primordial que el núcleo familiar sea propicio para la transmisión de esos valores. Y no es menos importante esa transmisión que se debe producir en las escuelas y colegios. Así la figura de los padres, las madres, abuelos, abuelas, tutores, profesores y todos aquellos profesionales que estamos en contacto con los menores se debe de convertir en baluartes y puntales de referencia para ellos en su proceso de maduración y crecimiento personal. La ejemplaridad de estos adultos será clave en la asunción de sus valores por los menores. La policía suele interactuar en muchas ocasiones con menores, ya sea por cuestiones ordinarias o de emergencias. Cuando los menores se pierden, cuando la policía interviene en conflictos familiares, cuando los menores requieren la ayuda de la policía por conflictos en la vía pública, etc. La actuación de la policía puede ser clave también para marcar de forma positiva o negativa, incluso traumática, la evolución de ese menor. Una forma clásica para diferenciar las actuaciones policiales está en clasificar su actividad en preventiva, reactiva y proactiva. De todos es sabido que cuanto más se trabaje en prevención, menos necesaria será la tarea reactiva. Así encontramos esta hipótesis, será evidente en el mundo de la medicina, en la accidentabilidad laboral, en los diferentes tipos de violencias que se ejercen entre personas. En ese sentido, la mayoría de cuerpos policiales de España han considerado necesario entrar en la comunidad educativa e impartir sesiones formativas pensadas para las y los jóvenes. Esas jornadas intentan explicar a los menores la peligrosidad de determinadas conductas que suelen materializarse a edades muy tempranas. Así podemos encontrar charlas sobre movilidad segura o educación diaria, violencia de género o violencia doméstica, para impedir que se produzcan esas conductas execrables incluso en edades muy jóvenes, bullying o acoso escolar, uso sensato de las redes sociales, drogas y alcohol, bandas violentas, racismo e intolerancia, mutilación genital femenina. Las policías explican en esas charlas las causas, las conductas a evitar, los riesgos y consecuencias de esas conductas. Y lo hacen desde un lenguaje cercano y entendible, pero mostrando la realidad de esos fenómenos con la experiencia acumulada de horas y horas de servicio. El impacto de que esas charlas vengan de personas uniformadas genera en los menores una mayor credibilidad, o al menos eso esperamos. Y cuando se incluyen a personas que han sufrido lesiones físicas o psíquicas por alguna de estas conductas impropias o imprudentes, el impacto es mucho mayor. Cuando una persona en silla de ruedas irrumpe en un aula y explica su experiencia y el resultado de su imprudencia al conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol o sustancias estupefacientes, y o por exceso de velocidad, las caras de los menores se petrifican y ven en esa dura realidad que les queda marcada de por vida. Curiosamente, también se observa cómo esos mismos menores recriminan después a sus padres al volante cuando quieren conducir bajo esas circunstancias. Y se produce una curiosa inversión de transmisión de valores y respeto a las normas. Luego, la efectividad de esas charlas es alta y ese impacto visual de imágenes o personas que han pasado por esas traumas deja marca en esos menores para convertirse en adultos responsables y respetuosos con las personas que les rodean. Estas jornadas que llevan a cabo la mayoría de los cuerpos policiales en España se demuestran eficaces y los mismos centros educativos reclaman esa participación policial en la fase preventiva del delito o la infracción administrativa.
Las organizaciones policiales no escapan de la fiscalización lógica y normal a la que está sometida toda actividad profesional. Son recursos públicos que deben fiscalizarse para que se destinen allá donde sean efectivos y necesarios. Por tanto, todo cuerpo policial se mueve entre parámetros, indicadores de gestión, indicadores de resultados. Cuando las acciones policiales se centran en la prevención, ya sea con el patrullaje ordinario preventivo, con la participación en las redes sociales, como con este tipo de charlas en centros educativos, se hace muy difícil encontrar indicadores de resultados que demuestren esa efectividad. ¿Cuántos delitos se evitan con un patrullaje intensivo en una zona concreta de un pueblo o ciudad? ¿Cuántos delitos o conductas impropias se evitan con la difusión de estas charlas? Imposible cuantificar. Pero hay un pleno y consensuado convencimiento que tiene un impacto suficiente como para seguir apostando por la educación y la prevención. Y después de muchos años de trabajo en la prevención, sin dejar de lado el trabajo reactivo, se continúan produciendo un considerable número de delitos, infracciones administrativas y conductas impropias. Debemos, por tanto, reflexionar si no sería necesario explorar nuevos campos para reducir al mínimo esas conductas antijurídicas o éticamente incorrectas. La evolución informática, la de la robótica y la de las demás ciencias tecnológicas ha influido de forma notable en nuestras vidas. Han comportado cambios conductuales, sociales, de aprendizaje. Y las policías modernas han incorporado esa innovación científica en sus recursos. Así sus vehículos, sus cámaras, software, armamento, ha evolucionado en pocos años mucho más que los últimos siglos juntos. Es lo que se conoce como la transformación digital para poner a la ciudadanía en el centro del servicio. Está en marcha un proyecto para profundizar esta transformación y hacer de la Policía de Cataluña, policía local y Mossos d'Esquadra, una policía puntera en Europa. En el campo de la investigación policial, cuando ya se ha producido el delito, pruebas que ahora se entienden habituales, hace pocos años eran impensables. Sistemas de reconocimiento facial, identificación de criminales por su ADN, pruebas balísticas, huellas, etc. ¿Existe, por lo tanto, alguna tecnología que pueda trabajar en la fase preventiva para adelantarnos al delito, a unos malos tratos, para adelantarnos a cualquier conducta inapropiada o éticamente incorrecta? Muchos de los oyentes estarán pensando en este largometraje de ciencia ficción, cuyo título es Minority Report, y en la que Steven Spielberg, en 2002, relataba la forma de proceder de la policía de Washington, D.C. para predecir el delito y detener al criminal y así evitar víctimas. Pues bien, esto que parece ficción, desde hace años en muchas policías del mundo tienen en marcha programas informáticos donde un algoritmo, son fórmulas matemáticas, para combatir el crimen. Más de 15 policías en el Reino Unido, la policía de Chicago, Wisconsin, Italia, Japón, Israel, etc. En Cataluña, de hecho, se está poniendo en marcha un proyecto que englobará varias policías locales y del que de momento no se puede informar más, ya que está en fase de estudio e implantación. Según un informe de la Universitat Oberta de Cataluña, el Departamento de Policía de Los Ángeles, que usa estos programas, está experimentando una caída del 20% de los crímenes año tras año. Y por primera vez, una división policial experimentó un día sin crimen. En España, la Policía Nacional también está recurriendo a los algoritmos para hacer más eficiente y efectivo el trabajo de sus agentes. Así ha implantado en todas las comisarías una herramienta que detecta denuncias falsas. Se llama Veripol. Y según sus promotores, tiene un 90% de efectividad. Otro de los algoritmos que usa la policía y la Guardia Civil en España es Biogen, que previene que un agresor reincida en casos de violencia de género. Tiene más de 30 indicadores. Se nutre de los datos que dejan en largos formularios las víctimas cuando acuden a denunciar un caso. Tiene bastante éxito, pero no es infalible. Se trata de establecer modelos predictivos para intentar evitar tragedias y crímenes. Se conoce con el nombre de Crime Prediction Software o Predictive Policing. Utilizan diferentes algoritmos con diferentes objetivos. Un software para detectar patrones entre crímenes y épocas del año, días, semanas y horas en que se cometen. Un sistema para predecir zonas de alto riesgo. Un algoritmo capaz de predecir si una persona arrestada por un crimen tiene probabilidades de volver a delinquir. Para averiguar qué medidas tomar para encontrar personas desaparecidas, los que elaboran mapas de potenciales áreas de tensión en las ciudades. Estos permiten mapear en tiempo real la criminalidad potencial. Ello puede servir a las policías para optimizar la distribución de los efectivos y prevenir algunos tipos de crímenes. Dicho de otra manera, patrullaje dirigido según la probabilidad de que se cometan delitos y no según el patrón clásico de intensificar el patrullaje donde ya se han cometido más delitos en la última semana o mes. Otros que usan el aprendizaje automático para leer las caras de las personas y adivinar sus intenciones secretas. Buscan las llamadas microexpresiones, pequeños espasmos o gestos para revelar las intenciones de una persona, hurtos, robos, etc.
Ante la tormenta de datos que manejan las policías se abre un mundo de múltiples posibilidades de explotación. Hasta ahora esos datos servían para, desde el punto de vista de la estadística, explicar la evolución de los delitos, pero ahora se trataría de utilizarlos de forma que se adelante a la comisión del delito. Prevenir un crimen implica pasar de centrarse en lo que ha sucedido a centrarse en lo que sucederá. Inteligencia artificial, que puede chocar con los límites del respeto a los derechos humanos. Difícil e interesante debate se nos abre ante las preguntas: ¿cuál es el precio a pagar para evitar la comisión de un delito? ¿Cuántos derechos estamos dispuestos a que se vulneren para asegurar que no se viole otro de igual o mayor protección? Y ello toma más relevancia cuando se trata de evitar el mal en las personas que dependen de otros para que lo protejan, como es el caso de los menores. ¿Sería ético alimentar bases de datos de conductas de menores para predecir acciones antisociales o ilegales y actuar antes de que se produzcan? ¿Servirían estos patrones para educar al resto del grupo e incidir en la prevención? De momento, diferentes organismos y organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos ya han alertado de ciertos riesgos. Los datos en los que se basa la vigilancia predictiva casi nunca son objetivos, en tanto en cuanto son datos que alimentan los cuerpos policiales y pueden contener ciertos sesgos. Además, algunas áreas urbanas tienen una mayor cantidad de delitos porque han sido sometidas a un mayor control policial. Dicho de otra manera, un prejuicio inicial de los datos produce algoritmos ineficaces. Se pueden centrar también en los barrios o comunidades más pobres, según la tipología delictual que alimente la base de datos. De la misma forma, si se introduce raza, sexo, edad. ¿Qué pasa con la transparencia? Los algoritmos se basan en datos del pasado, los cuales fueron recabados por humanos, que también pueden estar influenciados. Por el contrario, los defensores de esta tecnología alegan que los algoritmos solo son informativos y que los humanos siempre tienen la decisión final. No es menos cierto que si se implantan en los cuerpos policiales y se acostumbra a su uso generalizado, su dependencia hacia ellos crezca. Este optimismo tecnológico podría chocar con la pesadilla de un futuro similar al descrito por George Orwell en la película 1984, con una policía del pensamiento capaz de castigar no solo los delitos, sino también las intenciones. En todo caso, estos avances tecnológicos o programas predictivos tendrían que estar sometidos a unos férreos controles de calidad, de acceso, de tratamiento, de privacidad y de fiscalización para evitar cualquier vulneración de derechos, por muy pequeña que sea esa vulneración. De la misma forma que la legislación actual es estricta en el tratamiento de las imágenes y de las pruebas biológicas, la legislación futura, la futura, porque a día de hoy no existe normativa en nuestro país que regule de forma pormenorizada y directa esta utilización de las matemáticas y los algoritmos, debería regularlo de forma muy garantista. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar, daremos el foro a Andrés Marín Lavera para su intervención. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Agradecer primero a la organización del Congreso y en especial a Carlos Villagrasa por darnos la posibilidad de hacer una pequeña intervención y aportar alguna idea más en esta reflexión. La mesa a la que hemos sido invitados intentaba reflexionar o proponer ideas o maneras de trabajar sobre la idea de paz social en la infancia y en la adolescencia. Ayer en los telediarios de todo el día en la televisión española abrían con esta noticia: Rosario Porto se había suicidado en su celda. ¿Quién era Rosario Porto? Era una mujer abogada que aparecía en las televisiones enseñando cómo se debían proceder en las adopciones internacionales, que había adoptado a su hija en una adopción internacional, una hija que había nacido en China, y que era una mujer condenada juntamente con su marido por haber asesinado a su hija, proporcionándole altas dosis de orfidal. La violencia, por tanto, si hay alguna manera de definirla, es que siempre nos retrotrae a un pasado muy lejano. La noticia de ayer nos retrotraía a la muerte y asesinato de Asunta, y Asunta nos retrotraía a cómo se producen ciertos procesos de adopciones internacionales, y nos retrotraía también a la política del hijo único en China, en la cual las niñas especialmente sufren el abandono de sus familias porque lo que quieren es tener un hijo varón. Y nos retrotrae, por supuesto, a la historia de la propia China.
La violencia siempre nos retrotrae, como decía antes el profesor José Miguel Valle, a una cuestión casi etimológica, historiográfica. En nuestro Observatorio de la Violencia decidimos intencionadamente nombrarnos a nosotros mismos como con la palabra del Minotauro. El Minotauro era aquel monstruo que, a través del asesinato y del sacrificio de los jóvenes atenienses, garantizaba durante un momento de la historia del Mediterráneo internacional y oriental, una cierta paz económica, histórica, sostenida sobre lo que conocemos hoy en día la cultura minórica, y de la que surgió después la gran historia y la gran cultura griega, de la que somos obviamente herederos directos. La violencia sigue, la hemos heredado, la hemos aprendido, no sabemos cómo, quizás a través del currículum oculto, pero sigue presente hoy en día, y en el Observatorio Minotauro lo constatamos diariamente. Uno de cada 5 niños o adolescentes están sufriendo actualmente algún tipo de abuso sexual. Y ese abuso sexual se produce sobre todo en el 80% en el entorno familiar. Y 1 de cada 10 menores está sufriendo actualmente algún tipo de acoso escolar. Si esas cifras, si esas estadísticas que nos inundan cada día los telediarios y los diarios, las comparásemos con las del coronavirus, realmente los estados estarían deberían estar infinitamente más preocupados. Pero no es así. No saltan las alertas, no se ponen en marcha los dispositivos para abordar la prevención, la detección y la intervención en casos de violencia cuando esas víctimas son los menores. En el observatorio, una de las cosas que hemos descubierto como una herramienta eficaz es trabajar conjuntamente y abordar la violencia desde diferentes disciplinas del conocimiento. En este caso, yo soy psicopedagogo, mi compañero es abogado, y siempre que intervenimos y intentamos ayudar a los menores a que salgan de ese espacio de violencia, lo hacemos interdisciplinarmente. Quiero compartir con vosotros una anécdota que pasó hace aproximadamente 3 semanas en un juzgado de Granollers. Cuando entré a declarar para exponer la situación psicológica de un menor, el juez del juzgado número 1 de Granollers, un juez de instrucción, me dijo: usted ha venido aquí a compartir con nosotros una disciplina que nosotros desconocemos, pero que necesitamos mucho para hacer sentencias un poco más justas. Os paso con mi compañera Andrés. Desde el punto de vista más práctico, como abogado en ejercicio, estamos desde el observatorio muy atentos a lo que el Gobierno ya ha remitido a las Cortes de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Entendemos que es un dispositivo legal que, igual que sucedió con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, va a permitir y va a ser una herramienta importante para que todas estas reflexiones que estamos haciendo en torno a la paz social de los menores y de los adolescentes pueda conseguirse de forma concreta, con medidas concretas, con figuras nuevas que hasta ahora son impensables, con medidas que también son impensables, una medida como la protección integral de la víctima, cuando esa víctima es un menor o un adolescente, algo que no pasa actualmente. Y el ejemplo más claro es cuando estamos hablando de acoso escolar, la obligación que tiene la víctima de asistir a la clase donde está su acosador. Pues la protección integral de estas víctimas cuando son menores y adolescentes, asemejarla a la misma protección que tienen las víctimas cuando son mujeres. Estamos muy atentos desde el observatorio en esta tramitación legal y en las enmiendas que los grupos parlamentarios puedan hacer a esta proposición de ley. Es hoy por hoy en lo que estamos enfocados y trabajando, y desear mucha suerte en el Congreso Mundial de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de Córdoba, y agradeceros a todos vuestra atención en estos momentos tan complicados. Muchas gracias a ambos nuestros ponentes. En este momento realizaremos la entrega virtual de los reconocimientos a
Carme Panchón Iglesias, Rafael Pino, Andrés Marín Lavera y a Raúl Mena Palacín, por fungir como nuestros ponentes de este panel titulado Prevención y Educación en Derechos para garantizar la paz social desde la niñez y adolescencia, agradeciendo su invaluable participación. Continuaremos con nuestro bloque titulado